Los biomarcadores son una herramienta importante en la evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos. Los biomarcadores son eventos moleculares o celulares que vinculan una exposición ambiental específica con un resultado de salud. Los biomarcadores se clasifican en 3 categorías: biomarcadores de exposición, biomarcadores de efectos y biomarcadores de susceptibilidad. Los biomarcadores pueden ocurrir en diferentes niveles de organización, desde el molecular hasta el ecosistema, y pueden incluir cambios moleculares, celulares, fisiológicos o de comportamiento. Los biomarcadores también pueden ser útiles para determinar el crecimiento total de los organismos y el crecimiento de órganos vitales como el hígado, los riñones y las gónadas. Los biomarcadores son los eventos moleculares o celulares clave que vinculan una exposición ambiental específica con un resultado de salud. Los biomarcadores pueden incluir expresión cuantitativa de genes, efectos genotóxicos como mutaciones, polimorfismos, proteínas, lípidos y otras biomoléculas. La investigación en biomarcadores se centra en gran medida en el nivel molecular y suborganismal, ya que las moléculas son las primeras en verse afectadas por el estrés de la contaminación. Expresión génica. La expresión génica y la abundancia de proteínas en diferentes tejidos de peces expuestos a la contaminación pueden proporcionar información valiosa sobre la salud del ecosistema acuático. La expresión génica puede ser utilizada como un indicador de la salud del ecosistema acuático. La expresión génica es un proceso mediante el cual la información genética almacenada en el ADN se utiliza para producir proteínas y otros productos moleculares. La expresión génica de los genes de proteínas de choque térmico, SAS, se ha utilizado como biomarcador para evaluar la salud de los ecosistemas acuáticos. En particular, la expresión de los genes HCP47, HSP72 y HCP70B se ha correlacionado con la contaminación orgánica en los ríos. Además, la expresión de estos genes también se ha relacionado con la presencia de contaminantes orgánicos persistentes como aldrin, endosulfán, heptacloro, DDT y HCH. La expresión génica también se ha utilizado para estudiar la variación transcripcional en respuesta al estrés de la contaminación en diferentes tejidos de peces. En general, la expresión génica es una herramienta importante para evaluar la salud de los ecosistemas acuáticos y comprender los mecanismos moleculares subyacentes a la respuesta de los organismos a la contaminación. Variación transcripcional. La variación transcripcional en respuesta al estrés de la contaminación puede ser utilizada como un indicador de la salud del ecosistema acuático. La variación transcripcional puede proporcionar información sobre los mecanismos biológicos que se ven afectados por el estrés de la contaminación en los organismos acuáticos. La variación transcripcional se refiere a los cambios en la cantidad o tipo de ARAN producido por un gen en respuesta a un estímulo ambiental o interno. La variación transcripcional se ha estudiado en diferentes tejidos de peces para comprender los mecanismos moleculares subyacentes a la respuesta de los organismos a la contaminación. En particular, se ha utilizado la secuenciación de próxima generación para identificar genes diferencialmente expresados en diferentes tejidos de peces recolectados de tramos contaminados y de referencia del río Ganges. La variación transcripcional también se ha utilizado para estudiar la expresión de genes específicos, como el gen del supresor tumoral P53, que se ha relacionado con la respuesta de los organismos al estrés de la contaminación. En general, la variación transcripcional es una herramienta importante para comprender los mecanismos moleculares subyacentes a la respuesta de los organismos a la contaminación y puede ser útil para identificar biomarcadores de exposición y efectos en los ecosistemas acuáticos. Análisis de vías. El análisis de vías de los genes diferencialmente expresados puede proporcionar información sobre las vías biológicas que se ven afectadas por el estrés de la contaminación en los organismos acuáticos. El análisis de vías puede ayudar a identificar los mecanismos biológicos que se ven afectados por la contaminación y, por lo tanto, proporcionar información valiosa sobre la salud del ecosistema acuático. Financiamiento. La financiación disponible para la investigación en la evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos sugiere que hay un interés en este campo y que se están realizando esfuerzos para mejorar nuestra comprensión de la salud de los ecosistemas acuáticos.
El análisis de vías es una herramienta bioinformática que se utiliza para comprender cómo los genes y las proteínas interactúan en las vías de señalización celular y los procesos biológicos. El análisis de vías se ha utilizado para identificar las vías de señalización celular que se activan en respuesta a la contaminación en diferentes tejidos de peces. En particular, se ha utilizado el análisis de vías para identificar las vías de señalización celular que se activan en respuesta a la contaminación en diferentes tejidos de peces recolectados de tramos contaminados y de referencia del río Ganges. El análisis de vías también se ha utilizado para identificar las vías de señalización celular que se activan en respuesta a la contaminación en diferentes tejidos de peces recolectados de tramos contaminados y de referencia del río Ganges. En general, el análisis de vías es una herramienta importante para comprender cómo los genes y las proteínas interactúan en las vías de señalización celular y los procesos biológicos, y puede ser útil para identificar las vías de señalización celular que se activan en respuesta a la contaminación y cómo estas vías interactúan con los genes de respuesta al estrés.